reactor de flujo pistón. ¿Cómo funciona el reactor de flujo pistón? Bueno, el reactor de flujo pistón como tal tiene ciertas características similares al reactor tubular, solamente que en cuestiones más que nada de su balance general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que es un tubo cilíndrico que se opera en estado estacionario. Eso es similar al reactor tubular. Dice que a menudo se usa para reacciones en estado gaseoso. Eso lo va a diferenciar del anterior reactor. La reacción sucede a medida que los reactivos van a atravesar la tubería. Es decir, que este reactor como tal de flujo pistón dice que el reactivo va a entrar por sección. ¿Me explico? O sea, solamente va a entrar una sección en el tubo y esa sección donde abarque la combinación con el otro producto, con el otro elemento y genere la reacción en esa parte, es lo que se va a pasar como producto, pero no va a transformar toda la zona como tal. ¿Me explico? Solamente la sección en donde el reactivo va a abarcar. Entonces, libera esa producción y lo que no se transformó, lo que no logró reaccionar, se recircula nuevamente y regresa a esperar el siguiente golpe de reacción, ¿sí? ¿Y por qué digo la siguiente reacción? Porque es la misma y con las mismas concentraciones. Siempre va a ser la misma, ¿sí? Solamente que va abarcando por secciones. Eso es por eso es que dice aquí que por reactivos que van a atravesar la tubería. Dice que los cambios de concentración son en dirección axial, es decir, como tal el reactor de forma horizontal generalmente, los cambios de la concentración va a ser de forma concéntrica o axial, o sea, en el mismo centro del reactor como tal, en su centro, ¿sí? Solamente en esa parte es donde va a empezar la transformación, en el centro como tal. ¿Cuáles son las ventajas de ese reactor? Dice que es una alta conversión del proceso, es de bajo costo y buena transferencia de calor. ¿Por qué es una alta conversión? Porque como tiene una concentración particular y solamente va a abarcar una zona, pues tiene esa conversión como tal, es óptima, ¿no? Porque no está involucrándose en nada más que ese pedazo, ¿sí? Entonces, las desventajas, ¿cuáles son? Gradientes de temperatura, porque en el transcurso en el que circula todo lo que es el reactivo junto con el otro elemento, puedo tener distintos picos como de temperatura, ¿sí? Pero no es como que mucha variación una a la otra. Entonces, es a lo mejor te genera un poco de inestabilidad ahí. Y dice que necesita paradas periódicas para evitar la canalización, o sea, para que se evite que se pueda tapar o pueda generar una obstrucción esa producción, ¿sí? Entonces lo paran en cierto momento y en cierto momento se va generando como un flujo discontinuo, hasta que ellos a lo mejor detecten que sigue generándose la misma producción, sigue siendo un flujo continuo. Pero cuando ya no, o cuando van a generar una verificación, ¿qué hacen? Lo paran, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros viéramos de forma interna un reactor de flujo pistón, vean cómo esta parte que es el reactivo en sí, es el que prácticamente va como si estuviera haciendo un barrido y todo lo que se pueda transformar en ese barrido se va a ir como producto, ¿sí? Y lo que no se pudo regresa nuevamente y viene nuevamente el otro golpe de reactivo. Y todo lo que abarca y sale y lo que sigue y así sucesivamente, ¿sí? Entonces,
Aquí también lo vemos. Aquí. Eso que ustedes ven es el reactivo. Y el reactivo se mezcla, o sea, genera la transformación y está empezando a transformar lo que circula también dentro de la línea. Entonces, va a transformar todo aquello que prácticamente genere la conversión de ese reactivo y se acople a esa conversión, ¿sí? Lo que no, se regresa y así sucesivamente, ¿sí? Por eso se le llama flujo pistón, precisamente. No es que tuviera un pistón como tal, sino que simula ser como si fuera un pistón de los que vemos como motores, ¿no? Que va de una forma y regresa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por eso se le llama reactor de flujo pistón, ¿sí? Porque son pedazos, son secciones de reactivos transformándose en productos, ¿sí? Y bueno, si nosotros lo viéramos también de esta forma, lo veríamos un poco así. Es como si tuviéramos un embutido y lo partiéramos en secciones, ¿sí? Entonces, cada sección tiene un poco distintas características, ¿sí? Porque mientras más avanzo, obviamente mi reactivo se va transformando y lo que no se transformó, pues ya no tiene la misma valoración, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que comentan aquí? Dice que la concentración del reactivo no va a cambiar con el tiempo y solo cambia con la posición en el reactor. O sea, va a cambiar de acuerdo a dónde está avanzando ese reactivo, ¿sí? Entonces, cuando llegue por primera vez, pues obviamente el que tocó el primero, pues va a tener una mayor concentración. Y cuando va pasando, como ya está reaccionando con otros, pues va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo y así va. ¿Me explico? Entonces, pero la concentración con la que entró siempre es la misma entrada, no va a cambiar. Entonces, para que precisamente se obtengan más o menos los mismos resultados deseados de producción, ¿sí? Así es como funciona un reactor de flujo pistón. Ahora, ¿qué se hace? Lo mismo, el mismo balance general. Todos los equipos manejan el mismo balance general, ¿sí? ¿Qué eliminamos? El cambio diferencial de número de moles de I con el tiempo. ¿Por qué? Porque no les interesa realmente, o mejor dicho, no es que no les interese, no es tan elevado el tiempo de transformación de ese reactor o de ese producto, ¿sí? Entonces, lo desprecian en ese, como digámoslo así, es despreciable el cambio de diferencial del tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo demás sí está involucrado, como el reactor de flujo tubular también. Ahora, para llegar a esta ecuación de diseño como tal, vamos a involucrarnos. Este es como un diagrama del reactor de flujo pistón. ¿Qué nos interesa? Lo que reaccionó. Entonces nos interesa el volumen que reaccionó. Eso es lo que me interesa, el volumen que reaccionó. Entonces, vamos a seguir manejando un flujo de entrada, un flujo de salida, una velocidad de reacción y el cambio del volumen, porque el cambio de volumen se genera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obtenemos, obviamente, seguimos manejando la misma integración. Aquí dijimos que la diferencial del tiempo sigue siendo 0. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda una velocidad de reacción que va a ser igual a un flujo inicial, pero ese flujo inicial, ¿qué características tiene? Va a ser multiplicado por el volumen con el cual va a entrar, más la delta V, o sea, los cambios de volumen que se van a estar generando dentro del flujo pistón, ¿sí? Menos el flujo de salida, que es tal cual el volumen total con el cual yo voy a obtener, ¿de acuerdo? Y eso es sobre lo que es delta V. Ahora, si yo sustituyo delta V en 0, yo
esta fórmula como tal la he visto antes como definición formal de una derivada. Ya la hemos visto. Entonces, esta fórmula es similar a esta. Entonces, si yo delta B, en vez de mi delta X, pongo delta B que tiende a 0, si yo resuelvo esta operación, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Velocidad de reacción va a ser igual a la diferencial del flujo y la diferencial del volumen, que es lo que siempre va a estar cambiando, ¿de acuerdo? Y reorganizando esto, me va a quedar el volumen de mi reactor tubular, que va a ser con el flujo inicial y el flujo final, y la diferencial del flujo sobre la velocidad de reacción. Dice que los cambios del reactor del flujo pistón se van a dar de manera diferencial a lo largo de la longitud. Y es cierto, porque la misma concentración que tiene al entrar no va a ser la misma al estar haciendo su recorrido. ¿Me explico? Entonces, por eso es que ellos detectan que en el volumen siempre va a estar modificándose el flujo y va a estar modificándose la velocidad de reacción. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? Ay, perdón. Lamento molestarla, pero no sé si podría permitirme el ingreso de nuevo. Es que como no estoy de la computadora, porque se me cicló Glenda, el ok, Glenda. celular. Por favor, Ok, gracias. ya te acepté. Ok, Gracias, profe. sí. Bueno, ahora, este es el mismo problema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la comparación de cuántos litros caben o van a poder reaccionar en un reactor tubular y en un reactor de flujo pistón, ¿sí? Entonces, los mismos datos tal cual, solo que ahora, en vez de sustituirlo en la fórmula o en la ecuación de diseño del tubular, lo vamos a sustituir en el de flujo pistón, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de entrada, nos quedamos con esta ecuación de diseño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para no generar una confusión, como ya tenemos aquí velocidad de reacción de A, concentración en A, vamos a cambiar simplemente las variables, ¿sí? Como lo teníamos en la ecuación anterior, ahora le cambiamos las variables y tenemos velocidad de reacción por la diferencial del flujo sobre la diferencial del volumen, ¿sí? Que esto que es igual al flujo volumétrico que se va a multiplicar por la concentración, que a la vez va a ser la diferencial sobre la concentración, que es el flujo volumétrico como tal. ¿Y qué pasa? Vamos simplemente a sustituir la velocidad de reacción. ¿Cuánto es lo que me están dando? Me están dando un orden 2. Entonces, lo coloco aquí, que esto va a ser igual a el volumen, el flujo volumétrico, la diferencial de la concentración y la diferencial de volumen. ¿Sí? Ese es mi primer paso. Mi segundo paso va a ser empezar a resolver la integral de las dos variables que voy a obtener en esta separación que realicé aquí. ¿Cuáles son mis dos variables? Mis dos variables son el volumen y las concentraciones. ¿Sí? Aquí las vemos. Esas son mis dos variables. Entonces, desde ahí que estoy encontrando que hay dos variables, va a haber dos integrales. ¿Sí? Va a haber dos integrales. Entonces, para que yo esta diferencial la involucre con esta que está para que las concentraciones las involucre en una sola, tengo que pasar la diferencial de volumen para este lado y este va a pasar dividiendo, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Esta integral. Primero, mi separación de diferencial de volumen. Segundo, mi separación de diferencial de concentraciones. ¿Sí? ¿Qué hago? Esta integral es fácil. ¿Y esta integral cómo la resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta integral? No es no del logaritmo.
No, es... No. Pero pues los tuvimos como -2 y sería b a la n, ¿no? A ver, ¿quién lo dijo? Yo, Jesús Alberto. Ándale, Jesús, así es. ¿Cómo sería? Efectivamente, entonces aquí, si fuera una integral, sería 1 sobre x cuadrada, ¿no? Pero como dentro de mi integración, en mi tabla de integrales no está 1 sobre x cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que transformar de tal manera que sí me genere una ecuación o una fórmula con la cual yo pueda realizar esa operación, ¿sí? ¿Y cuál es esa operación? Es u a la n por du, que va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más n, ¿sí? Creo que es la número 4, si es que tienen el Granville por ahí. ¿Sale? ¿Cuánto me quedaría en esa integral? Le quedaría -1 sobre CA, ¿no? Menos 1 Sobre sobre CA. sí. Así es. ¿Sí? ¿Todos le cachan a eso? Sí, maestra. Sí. Bueno, de todas formas, aquí se los manejo. Aquí está. No hay problema que aquí está. Entonces, 1 sobre x cuadrada de x, así es como lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Manipular al integrando, subiendo el potencial al numerador, que es nada más y nada menos que una propiedad de las potencias, ¿de acuerdo? Entonces, va a subir como negativo x a la menos 2, y es cuando ahora sí tengo esta fórmula que está en el Granville y en otras tablas de integración que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Sustituir nada más. Hay una característica que tiene esta operación. N nunca debe ser menos 1, ¿sí? Porque si N es menos 1, más 1, 0 no tiene caso. Esto no se hace, no se puede realizar de esa forma. Entonces, para que tú utilices esta ecuación o esta fórmula, te dice que N no tiene que ser menos 1, ¿sí? Entonces lo cumplo porque es n menos 2, lo sustituyo en n más 1 y sobre n, quien es menos 2 más 1, ¿a qué va a ser igual? X a la menos 1, menos 2 más 1, x a la menos 1 sobre menos 2 más 1, menos 1, ¿sí? Aquí al lado de la x, entre menos, menos. X a la menos 1. ¿Sí? Y para ordenarlo o de forma correcta, como me quedaría menos 1 sobre x menos 1 va a pasar como denominador siendo x nada más, aunque aquí está el 1 como positivo, pero no se coloca. ¿Sí? Esta que está aquí es mi integración o es la resolución 1 sobre CA. ¿Sí? Va a ser menos 1 sobre CA. Entonces, ¿qué quiero? Realmente lo que quiero. Entonces, ¿qué pasa? Paso del otro lado lo demás y me va a quedar mis 2 y el 1 sobre C. Entonces, ¿qué tengo? Como son dos concentraciones, o sea, mi inicial y la final, las involucro y ¿qué hago? 1 menos mi concentración final menos 1 sobre mi concentración inicial. ¿Qué hago? Simplemente ahora sustituyo con los valores que ya tengo en mi primera operación que realicé en la clase pasada, ¿sí? Flujo volumétrico, ¿cuánto les dije? 10 litros sobre K, la constante, ¿cuánto? Constante, 3, que va a multiplicar a 1 sobre mis concentraciones. Entonces, aquí dentro de mis concentraciones,
me dijeron que va a haber una relación de 0.01 entre mi concentración final y la inicial, entonces la involucro también, ¿sí? La involucro en esta que está aquí, porque es la que conforme va a salir, ¿sí? Entonces, 0.01 por 0.5, que es lo que tengo acá, menos 1 sobre mi concentración inicial, que es 0.5, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? 660 litros. 0.66 metros cúbicos, ni siquiera 1 metro cúbico. ¿Cuánto tiene 1 metro cúbico? 1000 litros, creo, ¿no? Ni siquiera 1000 litros. 0.66 metros cúbicos. Entonces, este flujo pistón, este reactor, tiene 600 de capacidad, 660 litros a las características que me brindaron. Y el otro, a las características que me brindaron, tiene 66,000 litros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy generando una producción, dependiendo de lo que yo vaya a realizar, si yo estoy realizando algo mayor o que me va a generar algo mucho mayor, pues agarro un reactor tubular. Y si no, pues entonces me voy a un flujo pistón, ¿sí? Me voy entonces a un flujo pistón, porque no tiene caso que yo esté utilizando equipos grandes cuando mi reacción o cuando mi composición cinética va a ser completamente distinta y mi volumen también. O sea, tú puedes agarrar cualquier equipo siempre y cuando tú comprendas lo que va a reaccionar dentro y cuánto te va a generar. Entonces, cuando es así, ya es cuando tú eliges el equipo. Y tú dices, no, pues entonces me voy con intermitente, me voy con flujo pistón, me voy con... Tú los eliges. Las reacciones que se generan es independiente del equipo que tú uses. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, el equipo como tal es un recipiente que tú lo puedes hacer de acuerdo a lo que vayas a generar dentro. Eso es lo que importa. Lo que vas a generar dentro es como tú haces las cosas. Es como si tuvieras no sé, vas a generar, realizar de forma casera unos frijolitos. ¿Y qué haces? Pues si lo haces en una olla normal, te vas a tardar unas 3 horas, 4. Pero ¿qué tal si lo haces en una olla Presto? Lo mismo, ¿cuánto? 40 minutos, 45, no máximo 1 hora y ya está, ¿no? Pero estás generando lo mismo, pero estás ocupando un recipiente completamente distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que se genere mucho más rápido? ¿Quieres que se genere con mucho mayor volumen? ¿Qué es? Y ya es conforme tú vas eligiendo el tipo de reactor, ¿sí? Está bueno el chisme, Luis. Sí, Luis, Luis en otro lado, en otra plática. Es que como me quedo viendo hacia acá, como no tengo la pantalla así de frente, Ok, la tengo hacia abajo. ok. Entonces, ¿qué? Súper claro, ¿no? Bueno, entonces el jueves vamos a ver el último flujo del hecho empacado, creo, y de ahí ya tenemos el viernes examen, ¿sale? De la unidad 2. ¿Sí? Bueno, entonces, en sí, lo fácil de esto es como vas a ocupar el mismo balance general, ya están realizadas las ecuaciones de diseño para cada equipo. Me explico, no estás generando nada nuevo, es algo que ya está. Entonces, simplemente de tu ecuación de diseño empiezas a generar la sustitución de acuerdo a los datos que te estén brindando. Pero la ecuación de diseño ya está como tal, ¿sí? No es como otros equipos que a veces apenas los estás generando, no sabes qué fórmulas utilizar, no, o sea, todo es desde la ecuación de diseño para adelante, pero partes de ahí, no vas a partir de otro lado, ¿me explico? En cambio, otros equipos sí,
Otros equipos tienes que generar datos, presiones, temperaturas, etc., para saber cómo más o menos está reaccionando el equipo, qué capacidad tiene. Los reactores no. Los reactores como tal ya tienen designados sus ecuaciones. Y esas ecuaciones de ahí es donde vas a partir para generar la información que tú necesitas. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, pues Profe, dime. una última cosa, es que no me quedó claro por qué en este problema usamos la K de que no es de orden cero. La K que no es de orden cero. ¿Está? Ah, es que hay dos, pero siempre pues sustituimos con la que vale 3. A ver, a ver. No, sí la sustituimos. Aquí está. ¿Te refieres aquí, en esta K? Sí. Mira, cuando tú generalmente tienes un orden de reacción, generalmente la orden de reacción, la 2, es donde está el reactivo, ¿sí? Entonces, donde está el reactivo es generalmente lo que uno va, o sea, a donde uno quiere llegar como tal, a tu reacción 2, ¿sí? Porque inicia con un orden 0, así inicia, pero siempre lo que es el final es lo que realmente importa, hacia qué nivel de concentración va a llegar. Yo te puedo poner aquí un 3 y tú vas a llegar ahora al 3, no vas a llegar ahora al 2, ¿sí? Porque a mí me interesa cómo termina, no cómo inició. ¿Me explico? Entonces, por eso generalmente ocupas la constante de la reacción, del orden de la reacción con el cual tú estás generando la fórmula o con el cual tú vas a terminar la operación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí y creo en el otro también y en el anterior también, iniciamos siempre con reacciones de orden cero, pero siempre el resultado va a ser el final, que es el orden de reacción al cual yo quiero llegar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Sí, ok. Bueno, chicos, eso sería todo entonces. Nos vemos. Ah, voy a pasar lista. Espera. Ok.